Nuestra bandera es el amor. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Bienvenidos, esto es Confra Oyendo. Hoy vamos a tocar un tema que lo he titulado Viajando con Jesús. Lo vamos a encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Cuando lo tengamos me dicen amén, por favor. Dice la palabra del Señor. Por favor, nos ponemos sobre nuestros pies para que leamos la palabra de Dios. Y dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre Santo, bendito y alabado Rey, estamos acá delante de tu presencia para que por favor nos hables, nos exhortes, Señor, nos consueles, también nos animes, Padre, para poder cada día sujetarnos más a ti y a tu palabra y poder siempre dar pasos de fe, bendito Rey. Te pido, Dios, que uses mi vida para compartir este mensaje y que cada palabra que salga de mis labios sea sazonada por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén y amén. Viajando con Jesús. Podemos tomar asiento. El hablar de viajes por este tiempo de vacaciones es algo como muy natural, donde hay personas que en estos momentos se encuentran viajando, visitando otros lugares, otros están regresando y otros posiblemente lo están planificando para la próxima semana, que todavía hay una semana más de vacaciones. Y siempre en estos viajes de antemano planificamos todo y siempre estamos atentos de que no falte nada, que cuando lleguemos allá todo lo tengamos al orden del día. Pero a nosotros se nos ha invitado a viajar con Jesús y muchas veces aún en medio del viaje no hemos planificado nada, ni planificamos nada. Y necesitamos siempre caminar con Jesús, porque es el viaje más seguro que nosotros vamos a tener en la vida. Y es un viaje el cual iniciamos desde el momento que Él tocó nuestros corazones y le entregamos nuestra vida. Hay una ilustración que leía yo
que habla sobre un viaje en un barco que hizo una familia cristiana, donde el padre era un militar, y resulta que en medio del viaje se levantó una gran tormenta y todas las personas que estaban allí estaban aterrorizadas, sentían mucho temor, desesperadas, sin saber qué hacer. Y entre ellas la esposa de este militar cristiano le decía, viéndolo tan tranquilo y tan calmado, que él por qué no se preocupaba de ella y de sus hijos, que mirara la situación que estaba pasando, que podían perecer. Y él seguía tranquilo y ella seguía hablándole, seguía desesperada, hasta que en un momento llegó este militar y desenvainó su espada y se la puso a la esposa en el pecho. Callado, serio, él solo miraba a la esposa. Y la esposa, la reacción de la esposa, como es natural en nuestro medio, ¿qué es lo que ella dice? ¿Qué? Entonces él le dice, ¿no te da temor? Y ella lo mira y dice, no siento temor, porque la espada está en las manos de alguien que me ama. Entonces este hombre se queda mirándola y le dice, ¿y entonces cómo quieres que yo sienta temor de esta tempestad? Si esta tempestad está en manos de mi Padre Celestial que me ama. Son lecciones de fe en medio de la dificultad, de la adversidad. Porque en este viaje con Jesús van a pasar muchas cosas. Y vamos a ver esta disertación en 4 puntos. El primero es iniciando el viaje. Y lo vemos en los versículos 35 y 36. Que dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. ¿Qué les dijo el Señor? Pasemos al otro lado. Hay un trayecto que recorrer, que vamos a encontrar en ese trayecto. Pero Él hizo la invitación a sus discípulos. Es la invitación que Él nos ha hecho a nosotros cuando determinamos seguirle, cuando determinamos ser cristianos. Ya vamos a la barca de Él, ya no a nuestra barca. Pero en ese trayecto nosotros tenemos objetivos, metas. Hace poco estábamos redactando la carta del altar del incienso y ahí pudimos escribir lo que anhelamos para este 2022, como también hubo una parte de gratitud de lo que queremos que el Señor haga en ese trayecto que lleva con nosotros. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, porque si a nosotros nos invitan a un viaje así, arrancamos sin pensar. Depende para donde nos inviten, ¿cierto? Para el lugar que siempre nosotros planificamos. Por eso no se le puede decir a las personas: venga, conviértase al Señor, que sus problemas se les van a acabar. Porque esto es una falacia y muchas veces lo hacemos de esa manera. Los problemas no se acaban. Empezamos a transitar o a estar montados en la barca donde Jesús es el comandante. Y el privilegio más grande que tenemos es que vamos con un destino
determinado y seguro. Pero no nos dicen de que siempre va a ser en calma. Para nada. Van a haber momentos difíciles, momentos complicados, pero son momentos que nos van a ayudar para probarnos cómo estamos, si realmente es verdad lo que decimos. Porque es necesario cambiar el rumbo y abandonar nuestra propia barca para abordar la barca que Jesús nos ofrece y poder llegar al otro lado. Porque muchas veces hemos recibido a Jesús, pero nuestra vida se sigue moviendo en nuestra propia barca, donde no hay un compromiso, donde solo queremos navegar sobre aguas calmadas. Y el Señor no nos dice eso. Hace 8 días nos predicaba el pastor Carlos Mario cuando hablaba de Isaías y decía: levántate y resplandece. Él ponía el ejemplo y decía: si nos dice la palabra levántate, ¿es por qué? Porque posiblemente estamos acostados, posiblemente estamos sentados, estamos inactivos. Y en la vida cristiana tenemos que ser activos. Porque ahora ya estamos en una barca donde como cristianos debemos de obedecer, debemos de seguir al Señor. La palabra nos dice en Romanos 8:13 que nosotros ahora debemos de hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Y muchas veces nosotros: Señor, ayúdame, quítame esto. Pero la palabra es clara, somos nosotros. Lo podemos hacer porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que tomar esa iniciativa, porque en el barco donde Jesús es el capitán, nosotros obedecemos. Nosotros vamos de acuerdo a sus lineamientos, ya no de acuerdo a nuestros lineamientos, porque nuestros lineamientos nos muestran, cuando no conocíamos del Señor, que nuestra vida estaba muy equivocada, donde hacíamos cosas desagradables que muchas veces nos daba pena hasta que supieran. Pero ahora Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y mientras estemos con el capitán, no van a haber tinieblas. Él siempre va a alumbrar. Nosotros necesitamos es creer, depositar nuestra fe en Él y dejar que Él obre. Él dice en su palabra: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuáles son las implicaciones de ser un discípulo? Porque a eso nos llamó, a ser discípulo, a ser un seguidor, a ser más discípulos, para que la obra del Señor se siga extendiendo. Y la palabra también nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan ¿quién? Los valientes, no los que están sentados, los que están quietos, los que se inquietan, porque estamos en un viaje donde día a día vamos a aprender, donde día a día vamos a conocer más al capitán, donde día a día vamos a ver más la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero necesitamos asumirlo con mucha responsabilidad y seguir al Señor como Él lo determina, no como nosotros. Somos privilegiados de que Él nos haya invitado a viajar con Él, de que Él se haya tomado la molestia de rescatarnos de donde estábamos, de que haya enviado a su Hijo a morir por la humanidad. Somos privilegiados. Estamos acá porque somos privilegiados, porque a Él le plació que estuviésemos hoy acá, para poder aprender más de Él, para que podamos rendirnos más ante su majestad. Porque para llegar al otro lado hay que enfrentar tempestades, tener fe y esperar en Dios, que a su debido tiempo Él nos va a librar. A su debido tiempo.
nosotros somos muy inmediatistas. Nosotros queremos ya. Y con Él no es así. Nosotros tenemos que movernos es en el tiempo de Dios, no en el cronos de nosotros. Él dice muy claramente en el Evangelio de Juan de que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él había vencido el mundo. Él no ofreció de que no iban a haber dificultades ni nada, porque Él las pasó. Él como humano, como hombre, pasó hambre, fue golpeado, fue azotado, fue menospreciado, fue vituperado, le escupieron, hicieron con Él lo que quisieron, siendo el Dios Todopoderoso. ¿Y será que nosotros somos mejores que Él para que no nos pase nada? La iglesia primitiva, hay veces con gozo recibía las pruebas, porque ellos decían: si nuestro Señor las afrontó, nosotros también con gozo debemos de afrontarlas. Buscar siempre el porqué, el para qué, perdón, de la prueba, no el por qué. Porque permaneciendo en el Señor tenemos la certeza y la garantía que no importa cuán fuerte sea la tempestad, llegaremos seguros al otro lado, a la invitación que Él nos hizo. Nosotros tenemos ejemplos muy claros en el Antiguo Testamento. Nosotros vemos los amigos de Daniel, vemos a Daniel cuando salió el edicto del rey de que no se podía adorar a un Dios diferente al rey por un tiempo determinado. ¿Qué hizo Daniel? Como lo hacía normalmente, 3 veces al día se postraba y oraba. Él fue fiel a Dios. Él no se dejó intimidar por este edicto. Fue llevado al foso de los leones, pero el Señor se glorificó y le tapó la boca a los leones, y él pudo salir sin ningún rasguño. El Señor, a su debido tiempo, Él va a actuar, pero Él quiere ver nuestra fidelidad, porque ser cristiano es algo más que decir yo soy cristiano. El cristiano debe de hacer. Ahora vamos a ver un segundo ítem. Vamos a ver que en ese viaje nos toca enfrentar tempestades, nos toca enfrentar dificultades. Hay veces nuestra fe se quiere derrumbar porque no es fácil. Dice el versículo 37: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Ya era tan fuerte el viento que la palabra anegar es llenar hasta arriba. O sea, era una situación muy difícil, muy complicada. A pesar de que estamos acá viendo este relato, aquí habían marineros expertos en pescar en ese lago y en lidiar estos fenómenos climáticos, porque era natural en ese tiempo. Pero ¿cómo sería de fuerte esta tempestad que ellos estaban asustados, aterrorizados? Por eso la vida cristiana no es garantía de una tranquilidad constante, sino que es sinónimo de luchas, de tomar decisiones radicales y de crecimiento espiritual. La palabra nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a qué cristiano devorar, porque muchas veces en medio de la adversidad estamos débiles espiritualmente, y cuando los felinos van a cazar,
El felino se toma el tiempo necesario para visualizar y analizar la manada. Y siempre va a poner su mirada en el animal más débil, el que está enfermo, el que está solo, para poder iniciar la caza. Lo mismo hace Satanás. Él no nos puede hacer pecar, eso sí lo tenemos que tener muy claro. Él monta el escenario de acuerdo a nuestra fortaleza, caemos o no. Por eso la importancia de no despegarnos del capitán, de las órdenes del capitán, la importancia de leer, de meditar en la palabra de Dios, porque es que es nuestra fortaleza. Porque cuando yo puedo pasar tiempo meditando en lo que he estudiado, cuando lleguen tentaciones, como estoy constantemente meditando en la palabra, voy a tener fortaleza para poder evitarla. Por eso, como dice la palabra, y como les decía, las obras de la carne hay que hacer morirlas. Y es necesario para poder avanzar cada día. Porque ahora cantábamos: Señor, yo quiero vivir solo para ti. Y lo hacíamos con entendimiento, como dijo Mauricio. Porque es que si queremos vivir solo para Él, nos vamos a negar a nosotros mismos. Vamos a obedecerle. Y vamos a empezar a caminar de acuerdo a los lineamientos que Él nos da. Vamos en un proceso, sí, de santificación, que es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros. Pero somos nosotros los que debemos de permitir que todo esto pase en nuestra vida. Para llegar al otro lado hay que recorrer un gran trayecto. Y en este nos vamos a encontrar con muchas tempestades que nos sacudirán con fuerza y sentiremos que nuestra barca se está hundiendo. Mire, ¿qué ha pasado durante todo este tiempo de pandemia? El tiempo que estuvimos encerrados. ¿Cuántas empresas se quebraron? Muchas. ¿Cuánta necesidad ha habido? Mire que aún habían muchas familias esperando la ayuda del gobierno y no le llegó a todos. Mucha necesidad. Vienen tempestades en muchas áreas de nuestras vidas, pero nosotros necesitamos depender de nuestro capitán, depender del Señor. También en medio de la pandemia y aún ahora, ¿cuántos hogares se destruyeron? Porque no se soportaba estar juntos, encerrados tanto tiempo, por falta de tolerancia, falta de amor. Cuánto maltrato físico. Se incrementaron los feminicidios en ese tiempo. Llegaban muchas situaciones adversas. Y aún en medio del pueblo cristiano pasaban todas estas cosas, donde había intolerancia, había maltrato físico y verbal, falta de amor. Pero es la necesidad de nosotros caminar sujetos a las órdenes del capitán. Porque qué difícil hay veces es demostrar amor. Y hablamos de amor, pero realmente vivimos amando a las personas. Qué fácil es estar con la persona que nos agrada, y es difícil estar con la persona que nos desagrada. Y muchas veces hacemos acepción de personas y no practicamos el amor. Necesitamos sujetarnos al capitán y entender que como creyentes
Jesús no va a impedir que nos enfermemos, no va a impedir que tengamos necesidades, no va a impedir que tengamos problemas, no va a impedir que tengamos desilusiones. O hay cristianos que no se enferman. Nos enfermamos, ¿cierto? Pasamos por situaciones como pasa todo el mundo. Pero tenemos nosotros la ventaja de que el Señor está con nosotros en medio de estas tempestades, de que Él no nos abandona, de que podemos descansar en Él. Porque mire lo que dice la palabra en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto nos debe llenar de alegría, de gratitud, porque nada nos puede separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, y pasamos por ellas frecuentemente, pero Él está ahí, presente. Como dice en su palabra, somos contados como ovejas de matadero, porque hemos determinado en nuestra vida seguirle, servirle, pero ya no a nuestra manera. Ahora debemos de hacerlo a la manera de Dios, para que todas estas tempestades las enfrentemos con confianza, las enfrentemos de la mano de Dios y podamos salir airosos. No para que se acaben, porque llegarán otras, como también habrá tiempo de calma. Ahora vamos a ver de que en medio de todas esas tempestades, Jesús tiene el control. Marcos 4, 38, 39 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En el momento en que Jesús habló, esta palabra bonanza del original es calma, tranquilidad. El momento en que Él emitió la palabra, cesó esta tormenta. Y aquí vemos en el relato de los evangelios que en el contexto nos muestra que Jesús estaba enseñando sobre parábolas, había hecho sanidades, había hecho liberaciones, y como ser humano, como un hombre, estaba cansado. Que dice la palabra, igualmente se cansaba, y era tal el cansancio que estaba dormido, que aún ni el movimiento de la barca ni el agua lo despertaba. Y dice la palabra que estos hombres estaban aterrorizados. Y si nosotros miramos esto en nuestro contexto, a nosotros nos gustaría lo contrario, que nosotros durmiésemos y Jesús pues el que no dejara hundir la barca, porque nos gustan las cosas más fáciles. Pero resulta de que no es así en la vida cristiana. Nosotros tenemos que obrar,
Nosotros tenemos que movernos. Nosotros tenemos cada día dar fruto. Cada día obedecerle al Señor. Porque Él, independiente de la situación, Él dice y determina en qué momento va a actuar. Nosotros siempre vamos a querer ya. Señor, te necesito ya. Señor, es ahora. Señor, estoy desesperado. Pero Él puede tomarse su tiempo. Y así lo hace Él. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces nosotros tenemos que esperar en Él. Porque Él tiene el control independiente de lo que nos esté sucediendo. Cuando estemos en medio de una gran tempestad y sintamos que nuestra barca se va a hundir y vamos a perecer, tengamos la plena seguridad de que Jesús no está durmiendo. Él siempre está pendiente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser obedientes, debemos de ser fieles. Los cristianos por lo regular hablamos mucho del versículo de Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿cierto? Las buenas, las malas, las regulares, todas nos van a ayudar, porque en todas hay que mirar el propósito, hay que mirar el para qué, y que podamos crecer espiritualmente en cada situación de estas. Y así cada día vamos a ver la vida cristiana con más agrado. Porque ahora hablábamos, el reino de los cielos lo arrebatan los valientes, los violentos. Jesús reprendió el viento e hizo callar el mar, y llegó gran tranquilidad y calma. Confiemos en Él, que cuando Él actúa hace callar la tempestad que nos está agobiando. Hagamos nuestra parte. Hagamos lo posible, que Él va a hacer lo imposible. Él hizo callar el viento, hizo parar la tempestad. El relato no lo dice, pero posiblemente los discípulos les tocó seguir sacando el agua. Dice que se estaba negando, que estaba casi llena. Y en estos tiempos de tempestades, lamentablemente también hay muchos cristianos que no despiertan a Jesús. Hay muchos cristianos que ponen su confianza en otras cosas. Han habido momentos de dificultad y hay cristianos que han puesto su confianza en los brujos y no ponen la confianza en el Señor que sana. Cuando conocemos al Dios que sana, cuando se glorifica y nos sana. Pero muchas veces corremos hacia otras cosas, o algunos saltan del barco. Algunos dicen, no, es que la vida cristiana es muy dura, y vuelven atrás. Y si nosotros las comparamos, ¿qué vida es mejor? Es la vida que llevamos ahora. Es incomparable. Pero muchas veces en medio de la tempestad se olvida que Él tiene el control y que ahí es cuando más debemos depender de Él. Porque en medio de ese viaje Él nos confronta por la falta de fe. Y lo vemos en los versículos 40 y 41. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Qué les dice Él? ¿Por qué estáis amedrentados?
¿Por qué no tenéis fe? Ellos ya habían visto todo lo que Él había hecho. Ellos ya habían aprendido de doctrina con Él. Y aún así, tenían miedo, tenían temor. ¿Qué esperaba el Señor de los discípulos? ¿Y qué esperaban los discípulos del Señor? Nosotros hemos pensado, ¿qué espera Dios de nosotros? Nos hemos hecho esa pregunta. Nos hacemos mucho y reflexionamos qué esperamos nosotros de Dios. ¿Cierto? ¿O no? Pero hemos pensado, ¿qué pienso que quiere Dios de nosotros? Muchas veces no lo hacemos. Porque muchas veces nuestras oraciones siempre van enfocadas a pedir, a pedir, a pedir. Muchas veces no le decimos, Señor, háblanos, que queremos escucharte. Háblame, que quiero obedecerte. Porque descuidamos mucho la palabra de Dios. Y acá nos habla Dios. Y muchas veces tenemos tiempo para muchas cosas, pero poco tiempo para escuchar a Dios. Si a nosotros nos preguntasen en este momento, ¿cuánto tiempo escuchas a Dios en un día? ¿Será que podemos decir siquiera, yo escucho al Señor 3 horas? O sea, 3 horas leo la palabra en el día. O podemos decir, no, es que no lo conozco casi, no lo escucho. La vida cristiana es de tomar determinaciones. La palabra de Dios es nuestro manual de vida. Para no ser confrontados por el Señor, sujetémonos a lo que Él nos ha dejado. ¿Cuántos problemas nos podemos evitar si aplicáramos la palabra de Dios? La mayoría, por no decir todos, si la aplicáramos. En el Antiguo Testamento eran 613 leyes, 613 mandatos. El Señor lo resumió en 2. Amar al Señor tu Dios, toda tu mente, todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y aún fallamos, porque muchas veces hablamos de amar al Señor, pero hacemos lo que nos place. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Entonces, por eso necesitamos en el día a día ir más a la palabra de Dios, para no ser confrontados. El miedo y la fe no van de la mano. El temor mata la fe. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso nosotros tenemos que dar pasos de fe. Ahora les decía, hagamos lo posible nosotros y dejemos que Dios haga lo imposible, lo que nosotros no somos capaces de hacer. Pero es necesario creerle a Dios, porque muchas veces le creemos más a las situaciones que a lo que Dios dice en su palabra. Y no necesitamos ser cristianos de fe. Dios lo dice, entonces nosotros debemos de creerlo. Él dice en su palabra que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ¿por qué nos atemorizamos tanto? No, evitemos la confrontación. Y cuando Él nos confronta es para hacernos reaccionar de qué está pasando con nuestra fe, cómo está nuestro caminar. Porque el cristiano es de avanzada. El cristiano no es un cristiano que se queda quieto, sentado.
La obra del Señor hay que hacerla constantemente, porque no se nos olvide, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra. Y mire que el Señor mostró todo su poderío cuando cayó y enmudeció a los fenómenos climáticos. Él por su palabra lo creó todo. Él dice y se hace. ¿Qué dice el Señor de nosotros? La palabra dice que somos reyes, sacerdotes, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa y cantidad de cosas más, dice la palabra de Dios para nosotros. ¿Y por qué no lo creemos? Tenemos que tener fe. Acá hay reyes y sacerdotes. Hay un linaje escogido. Entonces vivamos como tal. Yo muchas veces les he dicho desde acá, a un príncipe se educa para ser un rey. Tiene una educación diferente. Nuestra educación espiritual está a través de la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra tenemos en el corazón? ¿Cuánta palabra leemos y estudiamos? Mire, acá tenemos un instituto bíblico, irrisorio el costo. Prácticamente se cobran los materiales. Y no hay mucha representación de la iglesia. Tenemos que prepararnos para poder afrontar los tiempos que estamos viviendo. ¿O nos parecen muy fáciles los tiempos que estamos afrontando? Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Yo veo los niños pequeños que hay acá y cómo se están educando los niños en este momento. Ya al niño se le está diciendo en la escuela que el niño puede actuar como una niña y la niña como un niño, e incluso ponerse en la indumentaria el uno del otro. ¿Qué están inculcando en nuestros hijos? Van llevando todo lo contrario que dice la palabra de Dios. Y nosotros como padres debemos de meternos en esa educación, porque hemos tomado muchas veces la escuela de nuestros hijos como un escape, porque es que son muy necios. Y muchas veces llegan los niños, les preguntamos ¿qué te enseñaron? No, están en la escuela y hasta ahí. Y de ahí nos lamentamos más adelante cuando nuestros niños llegan a adolescentes y a jóvenes y ya llegan con otras costumbres. La educación de los hijos es de los padres y los valores se dan en la casa, en el hogar. Aún eso estamos descuidando. Y ahí le decimos: Señor, ayúdanos con todo esto de nuestros hijos. Y el Señor nos tiene que confrontar y decir: ¿cuánto te involucraste en la educación de tu hijo? Porque es que los hijos no son nuestros, son prestados. Al Señor tenemos que darle cuenta por nuestros hijos. Por eso evitemos las confrontaciones. Aunque el Señor nos va a confrontar, pero que cada día avancemos. Dejemos el temor a un lado. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, cuando el Señor nos llamó a emprender este viaje, Él nos va dotando de todo lo que necesitamos. Nosotros no tenemos ninguna disculpa delante de Él.
Fue un viaje que nosotros no planificamos como estamos acostumbrados a hacer los viajes normales, sino que Él nos llamó, nos rescató. Y Él en ese viaje nos va ayudando, nos va formando. Pero nosotros tenemos que permitir que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Necesitamos abandonarnos en las manos de Dios, porque el privilegio es para nosotros. Vamos a concluir esta disertación. Uno de los propósitos de las tempestades es mostrarnos que tenemos que depender de Dios, porque por nosotros mismos somos incapaces de salir de ellas. Y ya lo hemos hecho en nuestra vida. Ya hemos visto qué nos ha pasado cuando nos salimos del control de Dios. Y tenemos que volver. En esas tempestades abandonémonos en Él. La Biblia dice en Romanos 8:28, que ahora hablábamos, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. De la prueba, preguntemos el para qué, no el por qué. ¿Qué nos está enseñando Dios? ¿Y cómo vamos a salir de esa prueba? Ahora les decía, debemos de salir cada día más fortalecidos. Porque salimos de una, muchas veces descansamos y arrancamos con la otra. O muchas veces estamos saliendo de una y estamos arrancando con la otra. Esa es nuestra vida. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra en Juan. Mas confiad, Jesús ha vencido el mundo. Así nuestra barca se esté hundiendo, como dice la palabra, se está negando, llenando. Jesús tiene el control y Él no nos abandona. La adversidad está presente por tiempos en el desarrollo y crecimiento espiritual del creyente y nos ayuda a fortalecernos para poder pasar al otro lado con Jesús. Acuérdese, estamos invitados y vamos en un viaje. El objetivo o la meta es una eternidad con el Señor, donde cada día nuestro carácter se va puliendo, donde el objetivo es cada día parecerme más a Cristo, cada día menguar, cada día la parte carnal irla dejando. Y lo podemos hacer porque el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Dios creador del universo, te damos gracias por el mensaje de tu palabra. Tu palabra siempre será la verdad. Rogamos a ti que bendigas a todas las personas que escuchan tu palabra presencialmente y a través de las redes sociales. Y Señor, acuérdate de nosotros. Que tu palabra edifique nuestros corazones, nuestro ser, nuestro pensar, que nos consuele nuestras almas y nos haga fuertes en la fe, en la oración, en el creer a ti, en la verdad. Transforma nuestras vidas para agradarte a ti en todo lo que a ti te gusta, Señor, que hagamos. Señor de la creación, ministra con tu amor y tu misericordia y sana a cada persona que está enferma, a cada persona que sufre dolencias. Concede las peticiones de sus vidas económicamente. Te rogamos que les des vida abundante como nuestro Señor Jesús lo promete. Concede, Señor, cada petición y protégenos de todo mal y de todo peligro. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Dios Padre, nuestro Dios Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.